Las personas se reunían alrededor de Jesús y él se puso a decir: esta generación es una generación malvada, pide una señal y no se le dará otra señal que la de Jonás, porque así como Jonás fue una señal para los ninivitas, así será el Hijo de Dios para esta generación. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 29 al 32. Es preferible obedecerle a la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es de carácter obligatorio. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 11 de octubre, año 2021. Pensamos hoy en ese tema tan importante de hacer la voluntad de Dios. Mientras los seres humanos le piden una señal a Dios, Dios les contesta que no le dará sino la señal de Jonás. ¿Cómo pensar en hacer la voluntad de Dios y distinguirse en la vida cristiana, en la vida de la fe, haciendo la voluntad de Dios? Tal como lo hizo el Papa San Juan XXIII, que dedicó su corto pontificado y se destacó haciendo la voluntad de Dios. En ese tema vamos a pensar en el día de hoy. Los escribas y los doctores de la ley no logran entender la misión del Hijo de Dios, porque aparece un Señor que perdona pecados, que ama a la gente, que come con los pecadores y los publicanos, que es el Señor del sábado, dice la Santa Biblia, que perdona a una mujer adúltera y le dice no lo vuelvas a hacer, que le enseña a la humanidad lo esencial del Espíritu y de la gracia de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿qué es lo esencial del Espíritu y de la gracia de Dios? Y la respuesta correcta sería: no necesitan de médico los que están fuertes, los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a los que son justos, sino a los que son pecadores. Capítulo 2, verso 1 del Evangelio según San Marcos. Ahí está como centrada la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que toda persona que sea creyente, sea bautizada, sea practicante de su reino de Dios, de su religión, tenga en cuenta que la voluntad es perdonar, amar, practicar misericordia. Yo no vine a buscar perfectos, y yo creo que esa es una equivocación garrafal en materia de religión. Estar criticando a los demás y buscando personas perfectas, personas que no se equivoquen, personas que no tengan malos pensamientos, personas que desfallezcan fácilmente. No nos mandaron a eso, a criticar a los demás. Dice el Evangelio: yo vine a llamar a los pecadores. Lo importante en los signos es que sepamos leerlos y acoger la realidad que en ellos se desvela. En la época de este famoso Papa, Angelo Giuseppe Roncalli, San Juan XXIII, él fue un excelente signo para la Iglesia Católica. Es un elegido Papa en un 28 de octubre del año 1958, y en los 5 años de pontificado mostró esa imagen tan impresionante de una persona humilde, atenta, decidida, valiente, sencilla, activa. Un papa que practicó los gestos de las obras de misericordia corporales y espirituales, visitaba a los que estaban encarcelados, se preocupó mucho de los enfermos, acogía a las personas de cualquier nación y de credo, se comportó como una persona admirable con un sentido de paternidad. El magisterio de San Juan XXIII, de este Papa Angelo Giuseppe, el magisterio está contenido, hay 2 encíclicas clave del magisterio del Papa. Hay una primera encíclica que se llama la Mater in Magistra del año 1961, y hay una segunda que es la Pacem in Terris del año 1963.
También la historiografía cuenta que el Papa convocó un sínodo romano e instituyó una comisión para revisar el Código del Derecho Canónico y convocó el concilio que le ha dado la vuelta a la historia de la Iglesia Católica. De tantos concilios que han habido desde el primero que se celebró allá en la ciudad de Jerusalén hasta el último que es el Vaticano II propiamente dicho, concilio ecuménico, el Papa lo convocó, Juan XXIII, el Concilio Ecuménico Vaticano II, y murió la tarde de 1963, un 3 de junio, fue declarado beato por el Papa San Juan Pablo II, y un 3 de septiembre del año 2000 en la Plaza de San Pedro, durante la celebración del Gran Jubileo del año 2000. El Papa Francisco lo canoniza un 27 de abril del año 2014. Ahí tenemos el perfil de una persona que hace la voluntad de Dios. Una persona que hace la voluntad de Dios no está buscando gente perfecta. Una persona que hace la voluntad de Dios no es perfeccionista. Una persona que hace la voluntad de Dios no tiene la lengua larga. Una persona que hace la voluntad de Dios no está pendiente de criticar a su misma iglesia. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Vemos un papa hoy y hemos escuchado la importancia de ese papa San Juan XXIII. Las llagas de Jesús son un escándalo para la fe, pero son también la comprobación de la fe. Esa es una frase muy célebre del Papa Francisco el día de la canonización de los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II. El día de la canonización de esos dos beatos se lució en su homilía el Papa Francisco diciendo: las llagas de Jesús no son un escándalo para la fe, son la comprobación de la fe. Ahí tenemos un papa impresionante marcando la voluntad de Dios. San Juan XXIII y San Juan Pablo II como que tuvieron el valor de mirar las heridas de Jesús, decía el Papa Francisco, de tocar sus manos llagadas y su costado traspasado, y no se avergonzaron de la carne de Cristo. No se escandalizaron de la cruz, no se avergonzaron de la carne de su hermano. Ahí tenemos el Papa Francisco luciéndose el día de la canonización de estos hermanos en el pontificado, que fueron sacerdotes y obispos y papas del siglo XX, conocieron sus tragedias pero se abrumaron. Es decir, el Papa hace una presentación bellísima, impresionante, de dos hombres que hicieron la voluntad de Dios. En estos dos hombres, decía el Papa, contemplativos de las llagas de Cristo y testigos de la su misericordia, había una esperanza, junto a un gozo inefable y radiante, decía el Papa Francisco, que ellos que ya son declarados santos, dijo en aquella oportunidad, que los santos nos enseñen a no escandalizarnos de las llagas de Cristo, sino a servirle y hacer la voluntad de Dios. Qué interesante el Papa Francisco poniéndonos en esa tónica de hacer siempre la voluntad de Dios. Recordemos siempre, hacer la voluntad de Dios es de carácter obligatorio. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.